Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Palabra a Tiempo. Dios les bendiga. Qué bueno que están, como siempre, conectados y pendientes. Y yo sé que en este día también Dios trae una palabra para tu vida, para tu corazón, que te va a fortalecer y te va a afirmar. Te invitamos a que compartas esta transmisión, que nos ayudes a predicar la palabra, y sabemos que también va a ser de bendición para muchos al compartirla y darle compartir. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe y nos dirija. Padre, pues gracias, Señor, te damos en esta tiempo, Padre, porque tú estás en medio de nosotros poderoso. Te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas y que seas tu Espíritu Santo de una manera especial. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque no nos dejas, no nos sueltas, y gracias, Padre, porque tú nos hablas en una manera clara y sencilla. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues algo que es muy importante, amado y amada, tú que estás conectado, es que estaba compartiendo en la iglesia acerca de la Biblia, la Escritura, de la palabra de Dios, y un pasaje que siempre ha hecho mucho eco en mi corazón es el pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Y este pasaje dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es interesante y a la vez bastante maravilloso o increíble que el Dios Todopoderoso sustente todo el universo, todo lo que vemos, con la palabra de su poder. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí lo que está diciendo la Escritura es que Jesús y su palabra son uno mismo. El Logos es Jesús, es la palabra, Jesucristo es la palabra, y su palabra es uno con él. Y según lo que vimos en Hebreos 1:3, conectándolo, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de tal manera que tu vida, tu casa, tu familia dependen y dependemos, escucha, de la palabra de Dios. Dios tiene el poder para que en medio de cualquier situación o circunstancia, su palabra te va a sustentar, su palabra te va a preservar, su palabra te va a responder. Dios te va a ayudar, pero es a través de su palabra. Y Dios desea que tú puedas confiar y que puedas tomarte de Él y que puedas buscarle de todo tu corazón, que puedas buscar la palabra adecuada a lo que tú estás pasando, a lo que tú estás viviendo. Yo te había compartido en Una Palabra a Tiempo hace unos programas anteriores que en la Escritura hay más de 7,000 promesas, y que cada promesa Dios la escribió y la dio a través de su Espíritu Santo para que tuvieras respuesta a lo que tú estás pasando, viviendo. No importando lo cual sea la situación, la circunstancia, Dios tiene la palabra que te va a levantar, que te va a fortalecer, que te va a edificar y que te va a ayudar a salir adelante. Qué importante, amado y amada, que en medio de esos tiempos donde a veces no sabemos qué hacer o cómo hacer, o no sabemos qué decisión tomar, pero Dios tiene esa palabra, y que esa palabra tiene el poder, escucha, para sustentarte, que esa palabra tiene el poder para fortalecerte. Esta palabra en Hebreos 1:3 dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Significa que Dios no va a permitir que tú caigas, no va a permitir que tú vengas abajo. Yo compartía que cuando Pedro bajó de la barca, porque Jesús le dijo ven, y había una tormenta, dice que Pedro le dice a Jesús, Señor, dime la palabra o envía la palabra. Y cuando Jesús le dice ven, Pedro, dice que Pedro bajó y empezó a caminar. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, tú tienes que pedirle una palabra a Dios que te dé la fortaleza para que en medio de lo que estás pasando, viviendo, tú puedas caminar firme y no hundirte. Mientras Pedro, escucha, mantuvo su mirada en el Verbo encarnado, en el que era la palabra, en Jesucristo, en el que Él y su palabra son uno, dice que Pedro no se hundió,
Pero cuando Pedro apartó su mirada y la puso en otras cosas y no en Jesús, que es la palabra viva, dice que Pedro se empezó a hundir. Dios te va a sustentar en este tiempo y te va a dar la fortaleza, pero número uno, no quites tu mirada de Jesús, no quites tu mirada de la palabra que es el verbo encarnado, Jesucristo. Tú necesitas una palabra y tú necesitas buscar el rostro de Dios y a través de esa palabra poder fortalecerte y a través de esa palabra no hundirte y poder ir al otro lado. Dios es fiel, amados. Y aún escucha, cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro sentía que no podía porque quitó la mirada de Jesús, clamó a Jesús y aún Jesús lo rescató y lo levantó. Dios te va a sustentar, Dios te va a levantar, Dios no te va a dejar. Pero qué importante es que tú tengas esa palabra y esa palabra more en tu corazón. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho a causa de Jesús. Todo fue hecho por la palabra de Jesús y Jesús es esa palabra. Yo te recomiendo, amado y amada, que tú puedas tener día a día un devocional y puedas tener una comunión con Dios a través de las Escrituras. A veces no es tan fácil, escucha, a veces es más fácil leer un libro de valores humanos, un libro motivacional, pero pocas veces la Escritura, y lo único que no va a volver vacía, escucha, es la palabra de Dios. Jesús dijo, porque así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino hará todo por la cual yo le he enviado. Y Dios se compromete contigo y conmigo a hacer todo conforme su palabra. Y dice que Él no se contradice su palabra, que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Y yo te animo en esta palabra a tiempo, que tú puedas tener esa comunión a través de la palabra, a través de la Biblia, que tú tengas un compromiso día a día de buscar su rostro a través de la palabra. Que tú tomes la decisión de buscarle a través de las Escrituras. Y yo quiero invitar en este momento a aquellos que están por primera vez y pues tú no conoces quizá a fondo de Jesús, pero tú quieres conocerle más y tú quieres entender lo que dice la Escritura. Para poder entender las Escrituras, el primer paso es tener a Cristo en tu corazón. Aquel que es la palabra viva, necesita venir esa palabra a tu corazón. Y yo te quiero guiar en una oración y me gustaría que por favor la repitieras y le dijeras de todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias, perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te pido que a partir de hoy abras mis ojos a tus Escrituras, que pueda conocerte a través de tu palabra. Yo te doy gracias por tu respuesta, te alabo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Bueno, les quiero leer y quiero felicitar a todos aquellos que recibieron a Cristo. Dios les bendiga, qué bueno. 3 cosas que siempre recomiendo. Número 1, orar. Número 2, leer la Biblia. Número 3, congregarse. 3 cosas fundamentales para crecer en tu comunión con Dios y en esa relación. Número 1, orar, leer la Biblia, congregarse. Qué importante, amados y amados. Y bueno, una palabra más. Hebreos 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo sé que Dios tiene una palabra que va a suplir esa necesidad, que te va a levantar, que te va a fortalecer y te va a edificar. Dios tiene una palabra para tu necesidad. Y Hebreos 11:3 también dice: porque por la fe entendemos que todo ha sido constituido, el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue constituido por su palabra. Y yo quiero orar por todos aquellos que han escuchado este mensaje. Y yo quiero orar que Dios te dé una palabra para lo que tú estés pasando, viviendo. Una palabra que te fortalezca,
y una palabra que traiga respuesta a tu necesidad. Vamos a orar, amados. Padre, yo te doy gracias por todos los que están conectados, Señor. Y te pido, Padre, que tú pongas una palabra a través de tu Espíritu Santo, donde cada uno de los que están escuchando esta palabra puedan recibir esa palabra que les va a levantar, que les va a edificar, que les va a fortalecer. Yo te pido, Espíritu Santo, revela la palabra, Señor. Pon esa palabra que va a traer la respuesta del cielo o va a traer la fortaleza para seguir hacia adelante, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también, Dios, ora conmigo, dile: Señor Jesús, yo hago hoy un compromiso de leer tu palabra día a día. Vamos, dile: Señor Jesús, yo me comprometo a leer tu palabra, Señor. Perdóname si no lo hacía, perdóname si no era constante, pero hoy me comprometo a leer tu palabra y a mantenerme firme en esa palabra, Dios. Yo te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tienes el cuidado y el control de todo y en todo. Y gracias, Señor, porque tú respondes a esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y concluyo con esto. La Escritura habla y dice: así será la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá vacía, sino será prosperada, por lo cual yo le he enviado. Y yo declaro que la palabra que Dios ha dado a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu no vuelve vacía, va a ser prosperada, vas a ser prosperado y vas a ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos en una palabra a tiempo. Yo sé que va a edificar tu vida y te animo: esfuérzate y sé valiente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá a bien. Josué 1, 8 y 9. Sé muy bendecido. Gracias por acompañarnos. Comparte esta transmisión. Esto es una palabra a tiempo. Dios te bendiga.